seguir, ¿de acuerdo? No, gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a ver equilibrio ácido-base. ¿Qué es lo que entienden por ahí? Denme un concepto acerca de todo este proceso del equilibrio ácido-base. ¿Qué fue lo que leyeron? ¿Qué es el pH? Alguien que me comente. No te escuchamos. No, muy alejado. A ver, coméntanos. Bueno, decía que el pH pues es la concentración de iones hidrógeno. Entre más concentración, más bajo es el pH, entonces es más ácido. Y bueno, la regulación, como usted lo comentaba, es a través de disminuir o aumentar esta concentración de iones hidrógeno. Puede ser con bicarbonato, puede ser por exhalación, entre otros. Entonces, pues más o menos eso. Ok. ¿Alguien más? ¿Cuál es la concentración? Ahí está en pantalla, pero... De 7.35 a 7.45. Ese sería el pH normal, ¿verdad? Y refleja de manera inversa porque es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Pero ¿cuál es la concentración de hidrogeniones? Si se fijan, es bajísima. 0.0004 miliequivalentes por litro. Es decir, 40 nanoequivalentes por litro. Es bajísima la concentración. Pero los hidrogeniones, de esta concentración depende mucho del funcionamiento de algunas proteínas, sobre todo algunas enzimas. La mayoría de las proteínas son pH dependientes. Su funcionamiento, su estructura terciaria, su configuración depende mucho porque ante alteraciones en el pH podemos encontrar alteraciones también en la funcionalidad de las proteínas, dentro de ellas algunas enzimas de las cuales depende mucho la viabilidad celular. Imaginan una proteína, una bomba de membrana con disfunción, pues provocaría la acumulación iónica intracelular de sodio, por ejemplo, y por lo tanto estaría en peligro la viabilidad celular. Pero muchos de los sistemas enzimáticos son pH dependientes. Entonces, el que mantengamos esas concentraciones es muy importante. Normalmente, ¿de dónde se están generando? Estos hidrogeniones reflejan formas ácidas dentro del organismo y normalmente se están generando formas ácidas en el organismo provenientes del metabolismo. Por ejemplo, díganme el ejemplo de un proceso a través del cual se generan formas ácidas. La respiración. O sea, no directa, pero indirectamente. Ajá, bueno, pues esa sería la formación de un ácido de tipo volátil. Y ácidos no volátiles. Ácido láctico. Ácido láctico, muy bien. Que sería más o menos el resultado de qué proceso metabólico, la generación de ácido láctico. La vía anaerobia de Okay. Sí, fosforilación y eso. Sí, es un proceso, es un metabolito intermedio y está relacionado con procesos de hipoxia. Sabemos que el oxígeno es el último sustrato de la cadena respiratoria
y ante la ausencia de oxígeno se echan a andar mecanismos alternos para la producción de energía. Dentro de ellos la glucólisis anaerobia con generación de ácido láctico como metabolito intermedio. La acumulación pues produciría acumulación de formas ácidas, ¿verdad? ¿Qué otro? Algunos son una producción endógena y que forma parte del proceso digestivo, por ejemplo. La generación de qué ácido? ¿Clorhídrico en el estómago? Del clorhídrico, muy bien. Otro, sulfúrico, cítrico. Todos estos son productos de procesos metabólicos. El hecho de que se estén produciendo de manera constante, pues también requiere que se estén regulando y manteniendo en equilibrio, ¿sí? El pH, como habíamos comentado, pues es una fórmula, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, de formas ácidas. Y el pH normal corresponde a 7.38, 7.42. Nada más aquí comentarles que con un pH 7.42, esta sería la concentración en miliequivalentes de hidrogeniones. Y como es logaritmo negativo, como nos decía Jonathan, a mayor pH es menor la concentración de hidrogeniones y a menor pH las concentraciones son más mayores. Entonces, ante la presencia de una gran cantidad de hidrogeniones mayor a la concentración, estamos hablando de acidosis, y con una menor concentración, estados de alcalosis. Entonces el pH normal se considera en el cuerpo 7.38 a 7.42, pero esas las condiciones, el pH dentro del organismo. Todo lo que esté en cavidades se considera fuera del organismo. Por ejemplo, en el estómago, el pH de cuánto es cuando se produce ácido clorhídrico durante las fases de la digestión. Alrededor de 2.5. Sí, es un pH muy ácido. Eso sería, pues sería condiciones de inviabilidad celular, pero se considera que está fuera del organismo. Una vez que estén en cavidades, esas cavidades consideramos que está fuera del organismo. Otro sitio donde pueden encontrar alteraciones o modificaciones en el pH sin repercusión orgánica puede ser el pH de la orina. Puede ser tan ácido con pHs de 5 o puede ser tan alcalino con pHs de 8. Y eso, recuerden que de qué va a depender, pues de las condiciones homeostáticas. En estados de acidosis, el organismo va a tender a eliminar formas ácidas. Entonces vamos a encontrar una orina residual o la orina como producto final con un pH ácido debido a la presencia de formas ácidas. Y caso contrario, en caso de alcalosis, pues vamos a tener bicarbonato en orina, siendo eliminado para tratar de compensar el estado de alcalosis. Entonces, pH normal 7.38, 7.42. ¿Qué pH son considerados mínimo o máximo para mantener la viabilidad celular que hayan leído? Creo que el mínimo podría ser como 6.8, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Y el máximo? Máximo hasta 8. 8, sí, perdón. El detalle es de que cambios mínimos en esto, o sea, por abajo 7.38 pueden ustedes encontrar alteraciones en la función celular, sobre todo los procesos enzimáticos y alteración en la viabilidad celular. Entonces es muy lábil. 6.38 lo encontramos como en el borde de, digamos, un paciente con en estado de premortem, ya tomamos una gasometría arterial, un 6.38, que serían condiciones muy cercanas a la muerte. Entonces, todo está
estructurado para que todo el funcionamiento está estructurado para mantener pHs de 7.38 a 7.42 y con eso garantizar la función celular. Aquí lo que se toma en cuenta, el pH en el líquido extracelular son las concentraciones de bicarbonato y ácido carbónico. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la concentración de bicarbonato en el espacio extracelular? 24. Un poquito más, lo tenemos como 27 y eran 30 en el intersticial. Solo en el espacio extracelular es de 27 mil equivalentes y el del bicarbonato es de 1.33. Entonces la relación entre las formas básicas y ácidas, que es el bicarbonato y el ácido carbónico, es de 20:1. Esa es la relación que se mantiene con el funcionamiento, lo que vamos a ver ahorita, de todos los sistemas amortiguadores. Es decir, hay pequeñas variaciones en el pH y entran sistemas que amortiguan esos cambios. El amortiguador no es otra cosa más que una molécula que puede ser un ácido débil o una base débil. Al combinarse con los ácidos fuertes o las bases fuertes, le restan potencia, generando al final una sal y la forma ácida o básica débil, fácilmente de proceso metabólico. Ahorita los vemos cómo funcionan. Entonces, la finalidad de estos sistemas es mantener esa relación. Cualquier alteración, entonces, entran los amortiguadores y tratan de mantener esta proporción de 20:1. Es el bicarbonato considerado como una base débil y el ácido carbónico considerado como un ácido débil. Ahorita vamos a ver. Hay 3 mecanismos básicos para mantener en equilibrio el pH. El primero son los amortiguadores. Los vamos a describir los 3 tipos más importantes: proteínas, el proceso del ácido carbónico bicarbonato y el mecanismo de los fosfatos, que son los 3 sistemas amortiguadores más importantes. El segundo de ellos sería la ventilación. Pueden modificar y lograr el equilibrio y la regulación del pH. Y el tercero sería la regulación renal de hidrogeniones y bicarbonato, que esta sería en realidad lo que le correspondería al curso, pero pues vamos a ver en términos generales. La ventilación ya la manejamos el semestre anterior, cuando vimos regulación de pH en la parte pulmonar, y vamos a tocar el tema de los amortiguadores en general: proteínas, ácido carbónico. Entonces les comentaba que los amortiguadores es una molécula que modera los cambios en el pH. Modera los cambios en el pH al combinarse con los hidrogeniones, pero no los evita, es decir, no es de que desaparezca completamente el compuesto. Les decía, si tenemos un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, se combina con una base débil que sería el bicarbonato de sodio, y al final tendríamos una sal de mesa, cloruro de sodio, y tendríamos ácido carbónico. Es decir, de ser un ácido tan fuerte como el ácido clorhídrico, al final de la reacción tendríamos ácido carbónico, que es un ácido débil. Entonces, la potencia del acidificante del ácido clorhídrico quedaría limitada a ácido carbónico. Eso es mucho más fácil de manejar porque ese se puede, a través del, se puede disociar en un hidrogenión y bicarbonato, o en
CO2 y agua, y el CO2 y el agua, el CO2 puede ser eliminado a través de las vías respiratorias. Entonces es un proceso mucho más fácil de manejar que si fuera como ácido fuerte. Entonces es un sistema amortiguador. Vamos a ver algunos de ellos. Estas moléculas, cómo pueden funcionar quitando la agresividad de ya sea de un ácido débil o de un de un ácido fuerte o de una base fuerte. Tenemos el de las proteínas. Si se recuerdan, pues son de predominio plasmático. ¿Dónde tenemos proteínas? Pues en el plasma y de manera intracelular. Entonces son amortiguadores muy importantes en el líquido intracelular y en el plasma. Recuerden que estas están compuestas por aminoácidos y en todas ellas tenemos un grupo amino y un grupo carboxilo. Y estos son los componentes funcionales que van a funcionar como amortiguador. Este sería la estructura general, un grupo amino, un grupo carboxilo. Cuando tenemos un pH aumentado, es decir, con tendencia a la alcalosis, entonces las proteínas pueden funcionar cediendo al final un hidrogenión que pasa a formar parte de los líquidos orgánicos. El hecho de que tengamos un pH aumentado propicia que el carboxilo terminal se desprenda de un hidrogenión y quede a disposición para unirse con los hidrogeniones característicos de este estado alcalótico, formando al final agua, y eso es mucho más fácil de regular. Ya el agua, pues el agua puede ser utilizado para cualquier función celular. Entonces, de esa manera, un estado alcalótico fue neutralizado simplemente cediendo estas proteínas, cediendo los aminoácidos, cediendo un hidrogenión para formar agua. Entonces la peligrosidad de un hidroxilo, que son de los principales o de los más potentes radicales que puedan provocar cambios membranales, desestabilizando en general la membrana al combinarse con los lípidos membranales, puede ser bloqueado simplemente uniéndose con un hidrógeno cedido por el grupo carboxilo de una proteína. Tenemos de un aminoácido, tenemos que en estados acidóticos el grupo amino terminal se puede unir con un hidrogenión característico de un estado acidótico para formar NH3, que sería el amoníaco, ¿sí? Entonces es mucho más fácil neutralizar un estado acidótico cediendo, más bien aceptando el hidrogenión y formando un compuesto de fácil, con un proceso metabólico mucho más fácil. Entonces así es como, dígame. Sí. Cuando tengo más iones hidroxilo, ¿se hace más ácido o más básico el pH? Hidroxilo, el OH es alcalino. Es alcalino. Sí, estas son las formas, que lo puse aquí, son las formas alcalinas. Los radicales hidroxilo, sobre todo cuando ven ustedes la valencia que tienen, eso los hace muy reactivos con los lípidos de las membranas. Entonces se une a los lípidos de la membrana y al lípido de la membrana con el cual se estabiliza el hidroxilo, desestabiliza el lípido siguiente y entonces crea un caos en la membrana, se llaman radicales libres. Y dentro de ellos, en la naturaleza, el radical hidroxilo es de los más potentes. Entonces, cuando veas radicales hidroxilo, estamos hablando de un estado de alcalinidad y eso debe ser neutralizado.
Sí, entonces la pregunta era, el radical hidroxilo son formas básicas, ¿sí? Gracias, doctor. Lo que va a producir es alcalosis. Okay. Bien, dentro de este sistema de las proteínas, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Este es un ejemplo, la hemoglobina como proteína, cómo funciona como amortiguador. Y esto es debido a que una vez que los eritrocitos entran en la microcirculación y llevan a cabo el intercambio de oxígeno y CO2, captan el CO2. El CO2 es una forma ácida. Una vez que es captado, se une al agua y forma ácido carbónico. Este ácido carbónico puede ser disociado en un ion de hidrógeno y un ion de bicarbonato. Este ion de hidrógeno se une con la hemoglobina y se forma la hemoglobina reducida. En ese momento se desprende el oxígeno y es liberado en la microcirculación. Entonces el proceso es, ya una vez que está en la microcirculación, la hemoglobina recogerá el CO2, producto final del metabolismo celular, e incorporará oxígeno en la microcirculación e intercambiará con CO2. Ahí, en ese proceso, se genera ácido carbónico, el cual se disocia en un ion hidrógeno y bicarbonato. Entonces, al final tendríamos la hemoglobina disociada, se desprende del oxígeno, pero recoge uno de los hidrogeniones generados. Con eso está bloqueando las formas ácidas. Es un mecanismo a través del cual amortigua un estado acidótico. ¿Sí? La formación de hemoglobina reducida durante el intercambio en la microcirculación. Doctor, Digamos. entonces, en ese proceso, ¿suelta el bicarbonato que se formó y solo se queda con el hidrógeno? Sí, el bicarbonato puede difundir y formar parte del pool alcalino. Ahí lo interesante es de que con cada molécula de CO2 que recoge la microcirculación, fija un hidrogenión que es CO2 generado en el proceso metabólico. Al final lo tenemos bloqueado o desactivado al unirse a la hemoglobina, formando esa hemoglobina reducida. Sí, el bicarbonato va a pasar a formar parte del pool alcalino circulante. ¿Sí? Ok. Gracias. Que después, ahorita lo vamos a ver cómo funciona ese bicarbonato como parte del componente amortiguador junto con el ácido carbónico, que aquí sería el siguiente proceso de los amortiguadores. El primero fue el de las proteínas y el segundo es el del ácido carbónico bicarbonato. Esa capacidad que tiene de el CO2 y el agua combinarse a través de la función de la anhidrasa carbónica, formar ácido carbónico, que es un ácido débil, y después su disociación en hidrogeniones y bicarbonato. Eso le da una facilidad para manipular de alguna manera ácidos fuertes. Ahorita lo vemos cómo interactuaría, cómo formaría a partir de la combinación de un ácido fuerte con una base débil. Al final tendremos una sal y un ácido débil que fácilmente puede ser eliminado una vez que se transforma en CO2 y agua. Eso va a pasar a la atmósfera a través del proceso de la expiración. ¿Sí? Entonces, el ácido carbónico funciona como un ácido débil y el bicarbonato
como una base débil, ¿sí? Vean, si hay un exceso de hidrogeniones, es decir, tenemos un estado con tendencia a la acidosis, un acúmulo, un aumento en la concentración de hidrogeniones, el que va a actuar ahí es el bicarbonato como el amortiguador. Una vez que tenemos muchos hidrogeniones, gran cantidad de hidrogeniones, junto con el bicarbonato, se va a formar el ácido carbónico, que es un ácido débil. Ese bicarbonato de sodio se disocia, el ácido carbónico se disocia en agua y dióxido de carbono, y esto es mucho más fácil manejarlo a través de las vías respiratorias. Entonces, hidrogeniones más bicarbonato de sodio, por lo general es la combinación que tenemos en el organismo, tendríamos la formación de ácido carbónico, que puede ser disociado en agua y dióxido de carbono. Es un proceso muy fácil a través del cual nos podemos deshacer de formas ácidas, restándole poder a un ácido que puede ser fuerte. Este es el ejemplo del manejo del ácido clorhídrico. Vean, el ácido clorhídrico considera un ácido fuerte. Se combina con el bicarbonato de sodio y al final de la reacción vamos a tener la generación de una sal, este sería el cloruro de sodio, y ácido carbónico. El ácido carbónico se elimina como CO2 y agua. Mira, entonces es mucho más fácil el manejar un ácido tan potente como el clorhídrico a través de una base débil. Vamos a tener como resultado la formación de CO2 y agua de fácil manejo. Un estado acidótico fácilmente se puede manejar. En cambio, si tenemos una disminución en la concentración de hidrogeniones, el bicarbonato, en este caso lo que nos interesaría sería mantener formas ácidas. O sea, tenemos un estado alcalótico, entonces la finalidad del proceso sería al final mantener hidrogeniones. En este caso el ácido carbónico es transformado en un ion hidrógeno y un ion bicarbonato. Entonces mantenemos las formas ácidas y el riñón se encargará de eliminar el exceso de bicarbonato. Si estamos en una situación de alcalosis, el riñón se encargará a través de las intercaladas B eliminar el ion bicarbonato. Entonces es un sistema muy fácil, reversible, que puede ser capaz de manejar estados o alteraciones en el pH. Bien, tenemos dos de los amortiguadores estudiados, proteínas y ácido carbónico, bicarbonato. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bien. El tercero de ellos es el de los fosfatos. Los elementos básicos de este sistema amortiguador sería el fosfato diácido, que sería el ácido fosfórico, que sería la forma ácida, y el fosfato monosódico, monoácido, que este sería la forma básica con la que van a amortiguar las formas ácidas. Estos fosfatos, ¿se acuerdan cuál era la concentración intracelular? Cuando vimos la distribución de los aniones y los cationes en los diferentes espacios. Recuerdan que andaba arriba, hasta alrededor de los 150 miliequivalentes dentro de la célula. Entonces, son los aniones más importantes en el líquido intracelular y tiene importancia para amortiguar el proceso a este nivel. Vean la forma como funciona. Si tenemos un estado con tendencia a la alcalosis, es decir, con la retención de formas hidroxilo,
se une con un ácido débil que sería el ácido fosfórico o el fosfato de ácido para formar al final este hidrógeno este oxígeno se combina con los hidrógenos para formar agua y al final tendríamos el fosfato monoácido, es decir, un hidroxilo, es decir, una base fuerte combinada con un ácido débil. Al final vamos a tener agua y una base débil, y esto es mucho más fácil de manejar. Le quitamos toda la potencia que pudo haber provocado, el daño que pudo haber provocado un radical hidroxilo, formando una base débil de fácil manejo. Y agua, aparte agua. ¿Sí? En el caso de que tengamos un estado con tendencia a la acidosis, con retención de formas ácidas de hidrogeniones, sería un ácido fuerte, se combina con una base débil y al final vamos a tener un ácido débil, vamos a tener el ácido fosfórico, que también ya puede ser de fácil manejo. Entonces, este sistema es un regulador importante del pH citosólicos, es decir, del pH intracelular. ¿Por qué? Porque son los aniones más importantes que encontramos a nivel intracelular. Entonces, en la parte intracelular, pues serían los fosfatos, y en la parte del plasma, pues serían las proteínas, de los mecanismos más fáciles de regular. Esto es lo que les comentaba acerca de la reversibilidad de los procesos, que llama acción de masas. Cualquier cambio en la cantidad de CO2, hidrogeniones o bicarbonato hará que la reacción se desplace a cualquiera de los dos lados para alcanzar el estado de equilibrio. Entonces, si tenemos esto, sería la reacción normal. CO2 más agua, tendríamos ácido carbónico, y ese se puede disociar en hidrogeniones y bicarbonato, y esto se puede cargar a cualquier lado. Si tenemos mucho CO2, al final lo que vamos a tener va a ser aumento en los hidrogeniones y aumento en el bicarbonato. O si tenemos muchos hidrogeniones y bicarbonato, al final vamos a tener mucho CO2. Entonces esto puede ser nada más hacia dónde van las flechas, dependerá de lo que funcione como sustrato, lo que tengamos como producto final. Esto es muy fácil de manejar en situaciones en donde hay el sistema ventilatorio está sano y la parte renal está funcional. Tal vez la parte ventilatoria muy rápida para responder ante los cambios en el pH, y un poquito más lento la parte renal. Vamos a ver algunos de ellos. Tenemos cómo funciona la ventilación en el manejo en el equilibrio ácido-base. Decíamos que cuando hay problemas metabólicos, quien toma el control en la regulación del equilibrio ácido-base es la ventilación. Y esto es debido a la posibilidad que tiene de eliminar formas ácidas de tipo volátil, para los ácidos volátiles, que sería el CO2. Si hubiera algún trastorno de tipo metabólico con la retención o la producción excesiva de ácidos orgánicos, la conversión aumentaría la eliminación del CO2 a través de la ventilación. Entonces, procesos metabólicos con la retención o el aumento de productos ácidos orgánicos, quien responde es la ventilación, aumentando la liberación o la excreción de ácidos volátiles.
acuerdo? También puede haber repercusiones cuando tenemos problemas en la ventilación, pacientes con enfisema, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde la difusión de gases esté alterada, pues estos estados presentan retención de CO2, presentarían retención de formas ácidas volátiles, incrementando el CO2 en sangre y disminuyendo el pH con tendencia a la acidosis de tipo respiratorio. Ahí el que entraría tratando de compensar sería el riñón a través de la eliminación de hidrogeniones en el túbulo contorneado distal o en la fase distal, en el colector a través de las intercalares tipo A. Ahorita lo vemos con detenimiento. Entonces la ventilación juega un papel rápido, es muy efectivo y es rápido para corregir desequilibrio ácido-base. En caso de que hubiera una hiperventilación, es decir, un aumento en la frecuencia y la profundidad de la ventilación, la pérdida de hidrogeniones a través de la pérdida del CO2 ácido volátil, pues provocaría un estado de alcalosis. Vamos a ver la sensibilidad a nivel del sistema nervioso, como este estado alcalótico puede provocar alguna alteración en la funcionalidad neuronal. Por eso vemos los pacientes cuando hiperventilan, por ejemplo, los pacientes con crisis de histeria, lo que llamábamos antiguamente los PH, pacientes histéricas, era más frecuente en las mujeres, pero ahora ya también en los varones, que en el estado de ansiedad empiezan a hiperventilar. Puede haber alteraciones en el estado de conciencia debido al barrido del CO2 a través de la hiperventilación, con disminución de formas ácidas y con un estado pH tendiente a la alcalosis de tipo ventilatorio. Entonces hay alteraciones en el estado de conciencia, secundario en el estado de alcalosis por barrido en el CO2, pacientes que hiperventilan, pacientes con dolor o pacientes con una crisis de histeria. ¿Sí? Esto es detectado, o sea, el mecanismo a través del cual se da este proceso es a través de quimiorreceptores centrales. Es decir, este exceso de hidrogeniones, por ejemplo, en el exceso de producción de ácidos orgánicos, un ejemplo claro sería en el diabético descompensado, por ejemplo, donde tuviéramos un incremento en las formas ácidas. Esto es detectado en los quimiorreceptores, ese exceso de hidrogeniones, y se estimularía el centro respiratorio vulvar aumentando la frecuencia respiratoria. Por eso vemos los pacientes con acidosis metabólica, en el caso del diabético descompensado, cómo empieza a hiperventilar. Se llama respiración de Kussmaul, una respiración de tipo acelerada y profunda, tratando de eliminar CO2 como ácido volátil para compensar un exceso de hidrogeniones de tipo orgánico como complicación en la patología. Esto es detectado en centros respiratorios vulvares y aumentando la frecuencia y profundidad. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Entonces tenemos mecanismos que regulan el pH o tratan de mantener el equilibrio. Serían los amortiguadores de 3 tipos, proteínas, mecanismo de ácido carbónico bicarbonato, los fosfatos. Cada uno
con una importancia en parte de los sistemas, digamos las proteínas, en la parte de la regulación plasmática y en la citosólica los fosfatos. Tenemos la ventilación como mecanismo para mantener el equilibrio y vamos a ver la regulación renal de los hidrogeniones y bicarbonato. ¿Se acuerdan cómo se reabsorbe el, pues alrededor del 90% del bicarbonato que se filtra cuando vimos función tubular? Encontramos que el bicarbonato por lo general no tiene transportadores exclusivos en la membrana apical del túbulo contornado proximal. El bicarbonato que se filtra al 100% se reabsorbe en el tubo contornado proximal a través de un mecanismo en donde participa la presencia de los hidrogeniones en el filtrado tubular, ¿sí? Este hidrogenión es resultado del funcionamiento de un cotransporte de sodio, hidrógeno en el túbulo contornado proximal. El hidrogenión, al ser secretado, se une al bicarbonato que viene del filtrado y ante la carencia de mecanismos de transporte exclusivos en la membrana apical, se transforma en el filtrado en ácido carbónico. Este bicarbonato con este hidrogenión se forma ácido carbónico y posteriormente agua y CO2. Eso es muy fácil después de introducir a la célula tubular. Este CO2 y agua ya dentro de la célula se vuelve a transformar en un hidrogenión y bicarbonato. El hidrogenión queda dispuesto para seguir funcionando en este mecanismo de contratransporte con el sodio y el bicarbonato puede pasar al espacio intersticial y después a sangre a través de este cotransporte con sodio en la membrana vasolateral. Eso lo vimos cuando vimos función tubular. Entonces, estos mecanismos iniciales de mantenimiento del bicarbonato se reabsorbe alrededor del 90% del bicarbonato y se utiliza los hidrogeniones para su procesamiento y facilitar el ingreso del bicarbonato a sangre o el reingreso de bicarbonato a sangre. Y nada más comentarles que los riñones son responsables del 25% de la compensación que los pulmones no pueden manejar. Entonces, ante una disfunción pulmonar, el riñón es el que se encarga de la eliminación de formas ácidas, formas alcalinas, dependiendo la necesidad para mantener el equilibrio. Las formas como lo hace puede ser directa, excretando o reabsorbiendo hidrogeniones, ahorita vemos exactamente cuál es el proceso, o indirecta, modificando el ritmo con el cual el bicarbonato es reabsorbido o es excretado. Entonces, dependiendo la alteración, principalmente es excretando o reabsorbiendo hidrogeniones o excretando o reabsorbiendo bicarbonato. En un caso de acidosis, es decir, con la retención o un incremento en la concentración de hidrogeniones. Aquí el mecanismo a través del cual se va a tratar de corregir este proceso de acidosis es a través de la formación de ácido carbónico, a través de la unión de CO2 y agua, ácido carbónico, y después la
disociación en un hidrogenión y el bicarbonato. El bicarbonato muy bien puede pasar a formar el pool sanguíneo de formas básicas, y el hidrogenión es secretado a través de una bomba de hidrógeno. Algunas de ellas son transporte activo. Vamos a ver qué es transporte activo, es hidrógeno potasio, y el hidrógeno secretado hacia el filtrado tubular se va a unir con el fosfato monobásico para formar el ácido fosfórico y siendo eliminado hacia la orina. O también a través del mecanismo de la eliminación de amonio a través de la orina, utilizando este hidrogenión para el amoníaco, transformarlo en amonio y siendo excretado hacia la orina. Esa es la forma como el riñón es capaz de regular un estado acidótico con la eliminación de hidrogeniones hacia la orina, utilizando esta bomba de hidrogeniones. Déjenme ver si está aquí. Hidrogeniones es de hidrógeno potasio ATPasa con la eliminación neta de hidrogeniones hacia la orina. Y la recuperación de bicarbonato. Entonces vamos a tener un doble efecto: eliminación de formas ácidas y la recuperación de formas básicas hacia sangre. Eso es a través de una célula que se conoce como célula intercalada. Está intercalada entre las principales del túbulo colector. De ellas tenemos la intercalada tipo A, que es la que se encarga de eliminar formas ácidas, los hidrogeniones, en condiciones de acidosis. Y tenemos la intercalada tipo B, que sería la encargada de eliminar bicarbonato en los casos de que haya alcalosis. Se está intercambiando con cloro en la membrana apical. Y los hidrogeniones, en la conversión, los hidrogeniones restantes son pasados a sangre. Es decir, un estado de alcalosis culminaría con la eliminación de bicarbonato hacia la orina y la reincorporación de formas ácidas o hidrogeniones hacia la circulación. Son función de las células intercaladas tipo A para secretar hidrogeniones en estado de acidosis, y las intercaladas tipo B para eliminar bicarbonato en los casos en los que hay alcalosis. Estos son los 4 trastornos primarios que ustedes van a encontrar del equilibrio ácido-base, y en donde las causas provocan un defecto primario y la tendencia es a que haya una compensación con cualquiera de los sistemas. Si la falla es respiratoria, la compensación por lo general es renal, y cuando es metabólica, la compensación casi siempre es ventilatoria. Entonces veamos cada uno de ellos, porque se los van a preguntar. El hecho de que ustedes los cambios en el pH los pueden determinar con gasometrías, toman una gasometría arterial y ahí les van a reportar los niveles de pH, les van a reportar la concentración de CO2, la concentración de bicarbonato, y ustedes con las gasometrías se pueden dar cuenta del estado ácido-base. Entonces pueden considerar 4 estados generales en el desequilibrio ácido-base. Son 2 formas respiratorias, que serían la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, y 2 formas metabólicas, acidosis y alcalosis.
Vamos a ver cada una de ellas, la analizamos y vemos qué puede ser la causa y cómo va a compensar. Entonces tenemos acidosis respiratoria. ¿Esto qué les indica? Cuando escuchan acidosis respiratoria, ¿qué pensarían? Dióxido de carbono. Retención de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces es un estado acidótico, pero de causa respiratoria. Es decir, se están reteniendo formas ácidas porque hay disfunción pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para eliminar CO2. Entonces el defecto es retención de CO2. Causas que pueden ocasionar esto. Les mencionaba el enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en general y la depresión del sistema nervioso. Imaginen que alguien recibe una dosis de un depresor del sistema nervioso, lo que va a producir es que deje de respirar. El hecho de que se deprima el sistema nervioso central, deje de respirar o disminuya la frecuencia ventilatoria, eso ocasiona que se retenga CO2. Entonces la tendencia va a ser a retener CO2 por problema ventilatorio. ¿Cómo respondería el riñón? Si ya sabemos que hay dos tipos de células, ¿con cuáles respondería? Si tenemos intercaladas tipo A. Intercaladas tipo A, eliminando formas ácidas. Entonces, tendríamos al final esas intercaladas tipo A, vimos que elimina hidrogeniones y retiene bicarbonato. Al final tendremos orinas ácidas, una orina ácida, la tendencia a retener bicarbonato y mantener el pool de formas alcalinas en sangre y con la finalidad de compensar un estado de acidosis respiratoria. Ustedes podrán encontrar cuando les reporten las gasometrías que puede tener acidosis de cualquier tipo o alcalosis de cualquier tipo y ustedes tendrán que establecer si está compensada o no. Por ejemplo, habrá pacientes que tengan retención de CO2, pero su pH ya sea casi normal o normal, pero siguen viendo ustedes que hay retención de CO2. ¿Qué implica? Que el paciente tiene un problema pulmonar, tiene retención de CO2, pero que el riñón de alguna manera está reteniendo bicarbonato y eliminando hidrogeniones y se compensó el pH. Entonces ustedes pueden ver que hay acidosis respiratoria, ven que está aumentado el CO2, pero su pH está normal, significa que ya está compensando el riñón. Entonces se los van a preguntar si hay, ¿cómo se puede saber si está compensado o no? Solamente pueden decir que está compensado o no y si ya se corrigió el pH, ¿de acuerdo? En cambio, si yo me encuentro que hay retención de CO2 y el pH sigue estando bajo, entonces yo digo que es una acidosis de tipo respiratorio no compensada aún, ¿sí? ¿Se entiende? Si hubiera retención de CO2, pero ya tengo el pH normal, significa que mi riñón ya está compensando, entonces tengo una acidosis de tipo respiratorio ya compensada por el riñón. ¿Cómo lo supe que está compensada? Pues porque el pH ya se normalizó, ¿de acuerdo? Entonces, para saber si está compensado o no, siempre fíjense en el pH. Entonces, ¿dudas con la acidosis respiratoria? No. Patología pulmonar con retención de CO2, formas ácidas. Lo que vamos a encontrar es pH bajo con CO2 alto en las gasometrías. Y el riñón tratando de compensar, eliminando formas ácidas, hidrogeniones, a través de las intercaladas tipo A. Muy bien.
Siguiente, alcalosis de tipo respiratorio. Descríbanme cuál sería el proceso de una alcalosis de tipo respiratorio. Pues un exceso de respiración o de ventilación que provoca que disminuya la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces va a haber un pH alto, y una concentración de hidrógenos bajo. Ok, muy bien, excelente. Entonces, alcalosis respiratorio, aquí el defecto básico es la pérdida excesiva de CO2. Son los pacientes que hiperventilan. Al hiperventilar, barren todo el CO2 y eso es pérdida de formas ácidas, lo que tendrían pHs con tendencia a la alcalosis. ¿En quién podemos ver estos? Les comentaba los pacientes con crisis de histeria, los pacientes histéricos que empiezan a hiperventilar, o el paciente que tiene dolor, o los pacientes con encefalitis, donde una manifestación puede ser la hiperventilación. Entonces, el barrer el CO2 es sacar formas ácidas. Entonces, el pH, si usted lo determina en una gasometría, sería una alcalosis. Pero sería una alcalosis y voltearían a ver el CO2 y el CO2 está bajo. Es una alcalosis de tipo respiratorio. ¿Cómo compensaría el riñón? Excretando el bicarbonato a través de ¿qué células? B. De las intercaladas de tipo B. Entonces, la alcalosis respiratorio, paciente hiperventila, pierde CO2, pierde formas ácidas y el riñón trata de compensarlo eliminando bicarbonato a través de las intercaladas tipo B. Las intercaladas tipo B van a eliminar bicarbonato intercambiado con cloro en la membrana apical y reabsorber hidrogeniones en la vasolateral. ¿De acuerdo? Siguiente estado ácido-base, la acidosis de tipo metabólico. En esta vamos a tener un exceso en la producción de ácidos orgánicos. Acá en la respiratoria todo estaba en relación con la retención o pérdida de formas ácidos volátiles. Aquí son ácidos orgánicos, ¿sí? O la pérdida de bicarbonato, cualquiera de las dos. El resultado es un pH bajo, pero la etiología es de tipo metabólico. Lo más común es el paciente diabético. El ejemplo claro es el diabético cuando hace acidosis metabólica. Y de los menos conocidos, pudiera ser, por ejemplo, una fístula del intestino. El intestino se fistuliza hacia la pared abdominal y todo lo que se produce, por ejemplo, sobre todo en el intestino alto, que sería duodeno y yeyuno, pues viene rico en bicarbonato. Si ese bicarbonato está saliendo por una fístula hacia el exterior y no se puede recuperar, entonces el paciente pierde formas básicas, y esa pérdida de bicarbonato a través de una fístula al final produce una acidosis metabólica. Entonces, el defecto es retención de ácidos orgánicos o la pérdida de bicarbonato. Cuando está acidótico el paciente, ¿cómo compensa? Si esas formas ácidas son detectadas por pequeños receptores en el centro vulvar, pues aumenta la frecuencia ventilatoria. Ese aumento en la frecuencia ventilatoria lo que hace es barrer los ácidos volátiles, que sería el CO2, para tratar de compensar la etiología metabólica, ¿sí? La retención metabólica. Doctor, ¿puede volver a decir cómo pasaba lo de la fístula del intestino, porfa? Sí, las fístulas intestinales, una fístula se puede definir como la comunicación entre dos mucosas, ¿sí? Entonces, pacientes que sufren de perforación intestinal
esta perforación, una manera de resolverlo en el organismo es se sella, se fija y muchas veces se adhiere a la pared abdominal, ¿sí? Y culmina con la formación de un trayecto que va desde la luz del intestino hasta la piel. Esa es la formación de una fístula. El problema de las fístulas intestinales es, entre más alta sea la fístula, es decir, de tubo digestivo alto, duodeno o yeyuno, casi siempre son fístulas de alto flujo, son fístulas que empiezan a perder grandes cantidades de contenido intestinal, arriba de 500 mililitros, se consideran fístulas de alto gasto. Recuerda que el bicarbonato, ¿dónde se producen? En los procesos digestivos y son vertidos hacia la luz intestinal. Díganme ustedes, ¿quién produce bicarbonato? ¿En qué proceso digestivo son vertidos hacia la luz intestinal para favorecer o ayudar procesos digestivos? En el páncreas, ¿no? Y va hacia el duodeno. Perfecto. Entonces ahí tienes producción de bicarbonato y por las acinares y se vierte a la luz del duodeno para facilitar los procesos digestivos. Si ese intestino está fistulizado, es decir, hay una fístula del duodeno, del yeyuno hacia la piel, y todo ese contenido de bicarbonato del jugo pancreático se pierde hacia el exterior y no hay manera de recuperarlo, entonces se pierde en formas alcalinas, o sea, ese bicarbonato ya no se recupera. Entonces la concentración de bicarbonato en sangre empieza a disminuir. Entonces produce una acidosis de tipo metabólico por pérdida de bicarbonato. ¿Sí se entendió el proceso? Sí, muchas gracias. Ok. Pues ahí es dependiendo de que estés perdiendo formas alcalinas por la fístula. Ahorita vamos a ver cuando se pierden formas ácidas del tubo digestivo, como el paciente que vomita en exageración o cuando le hacemos aspiración gástrica, que es de aquí abajo. Entonces ya no estamos perdiendo formas alcalinas, estamos perdiendo formas ácidas. El hecho de que vomite está perdiendo ácido clorhídrico y eso lo puede llevar a un estado de alcalosis. Entonces la contraparte. Pero entonces quedó claro esto, ¿verdad? La pérdida. Sí. El siguiente es la alcalosis de tipo metabólico. Esa yo creo que es la más complicada y la que más asusta en la terapia intensiva. O sea, es de las de más difícil manejo. Es difícil que se presente, pero también es de las de más difícil manejo. Alcalosis de tipo metabólico, que incluye pérdida de ácidos orgánicos, como les decía, la gente que vomita en exceso, o cuando ponemos una sonda nasogástrica, una sonda que va hacia el estómago y estamos extrayendo el jugo gástrico. Estos pacientes tienen la tendencia a perder ácidos orgánicos, por lo tanto a hacer alcalosis de tipo metabólico. O ganancia de bicarbonato. Normalmente debe de estar en equilibrio, pero hay gente que consume de manera, digamos, no convencional productos bicarbonatados, ¿sí? Para manejos de procesos ulcerosos o enfermedad acidopéptica, y después queda como un mal hábito el estar consumiendo productos con bicarbonato. El exceso de bicarbonato, pues la tendencia es a que nos produce una alcalosis de tipo metabólico. Una es por pérdida de ácidos y la otra por ganancia de bicarbonato. ¿Cómo responde
y el aparato respiratorio, pues con una disminución en la frecuencia y la amplitud de la respiración. Pero aquí es menos notable todavía el efecto del pulmón. Muy notable cuando tenemos acidosis de tipo metabólico y vemos cómo aumenta la ventilación, esa ventilación profunda y rápida del paciente con acidosis metabólica, respiración de Kussmaul. Y la contraparte, la alcalosis, la compensaría con una disminución en la frecuencia. ¿Para qué? Y amplitud de la respiración, ¿para qué? Para empezar a retener CO2 y provocar retención de formas ácidas de ácidos volátiles. ¿De acuerdo? Dígame. Tengo una duda. Entonces, para saber si está compensada o no, simplemente nos fijamos en el pH, ¿verdad? pH, sí. Ustedes van a encontrar la alteración. Pueden ser CO2 alto, bicarbonato alto, pero si ya está el pH normal, entonces podemos decir que está compensado. Entonces, les pongo el caso. Si yo tengo CO2 alto y ya tengo el pH normal, pero sigue manteniendo el CO2 alto, puedo decir que tiene una acidosis respiratoria porque veo el CO2 alto, pero si veo el pH normal es que ya compensó el riñón de alguna manera, ¿sí? Entonces decimos que es una acidosis de tipo respiratoria, pero ya está compensada. ¿Cómo se compensó? Con restablecimiento del pH. Lo que pasa es que es muy común que veamos a los internos diciendo que ya está compensada porque empezamos a ver que retiene bicarbonato. No, o sea, está haciendo su trabajo el riñón, pero mientras no esté el pH en valores normales no podemos hablar de que ya esté compensado o no. Entonces, para hablar de compensación, siempre vean el pH. Si ya está normal, aunque todavía esté la alteración respiratoria, por ejemplo, con retención de CO2, pueden decir es una acidosis de tipo ventilatorio con un incremento en el CO2, pero ya compensó porque el pH ya está normal, señal de que el riñón ya hizo su trabajo. ¿De acuerdo? Doctor, una duda. Sí, adelante. ¿Sí dijo que iba a juntar los dos grupos para la clase de mañana? Si quieren, sí. Que como que no les gustó mucho la idea. Ah, bueno, entonces cada quien su hora y si están de acuerdo nos vemos cada quien a su hora. Pues no tendría nada de raro, ¿no? Pues ni siquiera hay problemas. Y Pero bueno, sí, con ustedes a las 7, los del grupo de las 7, Gustavo, ¿a qué hora nos veríamos? Pues la mayoría puso que a las 11, pero fueron como 10 personas. A las 11, ok. Sí. Entonces nos podemos ver a las 11 y con ustedes, Areli, terminando nos veríamos como a la 1 para que sean 2 horas con los muchachos con los jóvenes de las 7 Sí, yo creo que está bien. y a la 1 nos vemos con ustedes. Perfecto, muchas gracias por No, ¿de qué? el apoyo. Es bien importante porque es la estrategia de cómo vamos a volver. Y entonces, se formó ese comité, pues vamos a ver qué estrategia. Entonces es importante. Bueno, entonces ya quedamos. Disculpen la interrupción. Ahora sí, continuamos en el... ¿Qué dudas tienen acerca de esto? ¿Cómo ayudarían a un paciente con alcalosis respiratoria? Un paciente que les está hiperventilando, está perdiendo formas ácidos volátiles. ¿Cómo lo ayudarían? La bolsa, ¿no? Que respira la bolsa. Sí. Pero los pacientes histéricos o los pacientes con dolor que empiezan a sentirse mareados por alcalosis, se les pone una bolsa para que aspiren, inspiren su propio CO2. Entonces producen su CO2, se recicla y lo vuelven a reciclar durante la inspiración y con eso evitan la pérdida de formas de ácidos volátiles. Sí, es poner bolsas ahí para reciclar su CO2, una buena forma.
Muy bien. ¿Cómo respondería, cómo le ayudarían a una acidosis de tipo respiratorio? Tiene una paciente con retención de CO2. Pues un aparato para que respire. Perfecto. Muchas veces empiezan a desaturar y es necesario intubarlos. Y la intubación ustedes pueden regular con el aparato, con el ventilador pueden regular frecuencia respiratoria, y con eso ustedes, en cuanto se regula la pérdida de CO2, en ese momento disminuye el pH. Digo, mejora el pH, o sea, se alcanzan niveles normales de estar bajos, acidóticos, a niveles normales. ¿Cómo le ayudarían a una acidosis metabólica? Tienen retención de ácidos orgánicos. ¿Podría ser con diálisis? Puede ser. ¿Diurético? No sería lo de primera elección. A ver, si tiene acidosis, tiene retención de ácidos orgánicos. Pues le puedes dar como cosas básicas, o sea, como los TUMS. O eso sería para digestivo. Sería para el digestivo, pero por ¿No le ejemplo, puedes si tiene... inyectar bicarbonato? Claro. Puedes ayudarle con bicarbonato, pero fíjense, un diabético en la secuencia de eventos, un diabético en acidosis metabólica, si transformó sus vías metabólicas y está generando retención de formas ácidas, orgánicas, ácidos orgánicos, ¿cómo le ayudarían? Pues corrigiendo su problema metabólico para que deje de producir formas orgánicas. Entonces le aplicó su insulina, corrijo su trastorno metabólico y con eso se dejan de producir ácidos orgánicos y fijarse. Entonces, ¿qué sucede? En automático baja su frecuencia ventilatoria y mejora su pH. Entonces, corrigiendo la causa que está generando la generación de formas ácidas, pueden corregir. Y la otra, si tiene tendencia a la acidosis, pues administrando bicarbonato de manera exógena. Con mucho cuidado, pues porque recuerden que hay un pool de bicarbonato ahí que a lo mejor ese no se ha tocado. Entonces, si tienes bicarbonato normal, pero tienes exageradas formas ácidas, pues primero hay que evitar que se sigan formando ácidos orgánicos, ¿verdad? Ese es el caso muy particular de la acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Bien. ¿Algo más? ¿Algo que sugieran? ¿Alguna duda? Yo sí. Entonces, aunque tenga acidosis o alcalosis, ¿un diurético? No necesariamente, porque los diuréticos no es exactamente su función. O sea, la función de los diuréticos por lo general es para manejos de los aspectos hídricos, digamos el equilibrio hidroelectrolítico, más que de pH. El pH, como lo hemos visto, es más de problema ventilatorio o de problema metabólico, no tanto de los líquidos y los electrolitos, ¿sí? Un diurético lo que haría sería forzar la diuresis. ¿Cómo? Hay diferentes, ¿no? Si funciona a nivel del ASA, de Henle, pues te bloquean la sodio, potasio, 2 cloros. Entonces si te bloquean esa proteína, lo que vas a tener es, no se pueden reabsorber los 3 iones. Entonces vas a tener mucho sodio en la orina y por lo tanto mucha agua. Entonces ya forzaste la diuresis, pero en realidad no tiene nada que ver con el control regulatorio del pH, ¿verdad? Es más hídrico y electrolítico. Algunos otros te bloquean otras proteínas, sodio-cloro o sodio-hidrógeno, entonces vas a tener lo mismo. Pérdida de sodio
y grandes cantidades de agua. Entonces, por lo que estarías con el diurético, estarías forzando la pérdida de electrolitos y agua, y poca función sobre la corrección sobre equilibrio ácido-base. Esto es más de corregir el aspecto metabólico y más de corregir el aspecto ventilatorio. ¿De acuerdo? Gracias. Y de nada. Y bueno, ahí también ten en cuenta, Elizabeth, algunos son de acuerdo al tipo de proteína que bloquees con los diuréticos. Algunos van a perder potasio, algunos son específicos para ahorrar potasio, pero siguen siendo regulación de iones y regulación de agua para ayudar en el cardiovascular sobre todo, pero sobre todo en el equilibrio hidroelectrolítico y mantener de manera adecuada el espacio extracelular. Poco peso sobre el equilibrio ácido-base. De acuerdo. Bien, algo más, alguien más, díganme, dudas que hayan quedado en la explicación del tema. Algo que quieran comentar, algo que hayan leído y que nosotros hayamos omitido. Terminamos la clase a las 9, ¿verdad? O sea, nuestra clase se termina ¿a qué hora? 9:30, ¿no? 9:30. Bueno, sí es cierto, porque empezamos después y le pidieron permiso a la doctora Levy. Bien, había la posibilidad de que cerraran el caso de situación problema. ¿Cómo están en ese sentido? ¿Están listos? ¿Sí? Hago el sorteo, confían en mí, yo hago el sorteo, tengo aquí, están 5 equipos. Hago un sorteo y les digo qué equipo le corresponde presentar. ¿Tienen presentación lista todos? Díganme, ¿sí? Ok. Sí. Ok. Voy a tomar un papelito y es el equipo número 5. Y ahorita les digo, a ver, déjenme ver quién es. ¿Ustedes no saben qué equipos son?